No sé, perdón. Adelante, entonces íbamos a empezar un poquito con este diálogo entre el pasado y el presente. Nos iban a contar qué pasa hoy, ¿no es cierto?, con estos pueblos originarios. Adelante. Bueno, de los pueblos sanavirones, la encuesta complementaria de pueblos indígenas que se dio 3 años después del Censo Nacional de Población del 2001, dio como resultado que se reconocen en nuestro país o descienden de primera generación del pueblo sanavirón 528 personas en la provincia de Córdoba. En el Censo Nacional de Población del 2010 reveló la existencia de 2.871 personas que se autorreconocen como sanavirones en todo el país. Bien. 1.971 personas de las cuales residen en la provincia de Córdoba y 350 residen en la provincia de Santiago del Estero. Desde 1995, el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas comenzó a reconocer la personería jurídica mediante la inscripción en el Registro Nacional de Comunidades Indígenas a comunidades indígenas. Se reconocen como comunidades sanavirones la comunidad indígena Sentimiento de mi Tierra de los departamentos de Mitre y Aguirre y Saladina de la provincia de Santiago del Estero, y la comunidad indígena territorial Comechingón Sanavirón Tulián de San Marcos de la Sierra en el departamento Cruz del Eje de la provincia de Córdoba. Hay otras 4 comunidades que viven en los departamentos de Mitre y Aguirre de la provincia de Santiago del Estero, que se encuentran en un proceso de constitución jurídica. En la provincia de Córdoba se destaca también la presencia de otra comunidad, que es la comunidad Mampa. Bien. Y para terminar, bueno, le vamos a redondear un poco, también sucede lo mismo con la comunidad con Mechingones. Acá nosotros mostramos, en uno de los artículos que hemos visto es el tema de que también hay un reconocimiento a determinadas comunidades, y como podemos ver en la imagen, en el margen superior izquierdo, se hizo un mapa de dónde están ubicadas en la actualidad, para tratar de reconocerle la tierra a estas tribus, ¿no? Bueno, el resto lo enviará Marta después en el próximo, cuando ella pueda estar. Bueno, está muy bien, chicos. La verdad que realmente estoy, sinceramente me parece súper interesante rescatar todo este esfuerzo, este trabajo con la virtualidad, contra todas las dificultades de la tecnología, ¿no es cierto? Porque hoy se ha caído todo, se cayó WhatsApp, se cayó todo, y sin embargo todos estamos aquí trabajando y mostrando todo aquello que han conseguido. Realmente me parece extraordinario, y de verdad lo felicito sinceramente. Bueno, nos quedó Chaco. Así que si quieren, ya está habilitado para compartir, si quieren compartir, no sé si Lautaro o Javier, cualquiera de los dos. Yo, profe, Bueno, Javier, empiezo. adelante. Bueno, primero hacer algunos comentarios, que por ejemplo, el área del Gran Chaco trasciende las fronteras nacionales, o sea, es una zona que está comprendido por el norte de Santa Fe, el norte de Córdoba, la provincia de Chaco, Formosa, Santiago del Estero y el este de Salta. Pero además que la zona del Gran Chaco es un área que tiene una reserva de naturaleza que es la segunda después del Amazonas en Sudamérica. Yo me voy a basar en el texto de Raúl Mandrini, que se llama La Argentina Aborigen. Sí. Por ejemplo, empieza diciendo sobre el Chaco que nuestro conocimiento sobre el mismo es inexistente para la época previa a la invasión europea. O sea, antes de los españoles no teníamos conocimientos sobre estas culturas. Los arqueólogos han trabajado poco en la región, según Mandrini, y el material documental es escaso y muy tardío. Para la época de la invasión se reconocían allí 2 tipos de poblaciones con diferente base económica. Habría grupos de cazadores-recolectores que ocupaban la mayor parte del territorio, y por otro lado tenemos grupos de horticultores establecidos junto a grandes ríos donde podían realizar prácticas hortícolas, cazar, recolectar y pescar. Entre los primeros tenemos a los Wichí o Matacos, en el noreste de Salta, constituían un típico pueblo chaqueño. Al este y al sur de ellos
se encontraban pueblos de la familia Guaycurú, como Tobas, Pilagás, Avipones y Mocovíes, a los que los documentos describen como cazadores de gran movilidad y acentuada belicosidad. Estos pueblos resistieron luego de intentos de penetración de los conquistadores y se mantuvieron fuera de su control hasta fines del siglo XIX. La economía de estos pueblos se basaba especialmente en la caza y la pesca y la recolección de algarroba. Algunos grupos practicaban también una horticultura temporal en las orillas de los ríos. También era característica su movilidad anual, determinada por la disponibilidad de recursos. Y esto es muy importante, hay antropólogos que hablan de moverse para producir. Esto es una característica que es muy importante porque estos grupos eran nómades y se movilizaban de acuerdo a los recursos que había. En esa movilización y en esa actitud había una planificación también, una organización, de decir qué tipo de recursos va a haber en cada etapa del año, qué tipos de recursos va a haber en determinado ecosistema. Esto es en contra de la caracterización de estos grupos culturales como salvajes, ¿no? completamente distintos. Los pueblos chaqueños cambiaron profundamente como consecuencia del contacto con españoles y criollos, en especial luego de la adopción del caballo y debido a su integración a vastos circuitos mercantiles que se extendían más allá del mundo indígena, aunque mantuvieron su modelo básico de subsistencia y su particular movilidad acentuada por las nuevas condiciones. A fines del siglo XVI, vastos espacios quedaban fuera del control de los conquistadores. El norte, las tierras del llamado Chaco, abarcaban las actuales provincias de Chaco y Formosa, el oriente de Salta, la mayor parte de Santiago del Estero, el norte de Córdoba y Santa Fe, y se prolongaban más al norte hacia Paraguay y Bolivia. El conocimiento sobre los pueblos del Chaco muchas veces se generó a partir de documentación producida por el mundo hispano-criollo que lo rodeaba. O sea, la zona del Gran Chaco era como una especie de U en el mapa, y estaba poblada mayoritariamente en los márgenes, en las fronteras. Y este mundo hispano-criollo que estaba en los márgenes del Gran Chaco, era la que generaba documentación, que generaba escritos e información sobre cómo vivían estos grupos. Bueno, aparentemente estas informaciones, en general tendenciosas y prejuiciosas, brindan una imagen negativa del territorio y sus pobladores, imagen que perdura hasta el día de hoy. Se lo consideraba un territorio hostil, con condiciones de vida durísimas, que albergaban una población no menos dura y violenta de salvajes irreductibles. Ahí vemos de nuevo cómo se construye social e históricamente y culturalmente una imagen como con la imagen de salvajes de estos grupos, ¿no? Claro. Sobre todo porque eran grupos de mucha belicosidad, muy resistentes a las conquistas y que no se querían dejar dominar. Por eso se los reafirmaba como grupos completamente salvajes, irreductibles. De manera que van a ser grupos culturales. Es muy interesante lo que estás diciendo, Javier, porque esto es cómo se construye un relato, ¿no es cierto? Y se transmite históricamente, ¿no es cierto? Porque lo hemos visto en los libros escrito todo esto. Entonces está muy bueno ponerlo en discusión, ¿verdad? A partir de todo este análisis antropológico que se ha hecho. Sí. Completamente, profe. A mediados del siglo XVIII, esas poblaciones habían desarrollado formas de vida que incorporaban a sus modos ancestrales algunos productos, bienes y técnicas y prácticas tomados por los europeos. Vemos como de a poco va habiendo una interacción, ¿no? Como van pasando los siglos y en la colonia ya había una interacción con estos grupos. Se fue cerca de los márgenes de los ríos Pilcomayo y Bermejo y en la selva subtropical que las bordea, donde se encontró la mayor parte de la población originaria. Los pueblos chaqueños originarios eran nómades, permanecían en un mismo territorio, implicaba la imposibilidad de acceder a bienes fundamentales. Por eso, no tenían por las características de la naturaleza que los circundaba, no permanecían en forma sedentaria en el territorio, sino que se iban moviendo de acuerdo a los recursos. Los pueblos chaqueños mostraron una fuerte resistencia a aceptar la política de reducciones y se negaron a abandonar la costumbre ancestral de vagar por el territorio que tanto preocupaba a los misioneros. Este comportamiento, denominado por algunos antropólogos moverse para producir, es común en grupos humanos que viven en ambientes poco favorables. El nomadismo chaqueño era una movilidad programada en función de recursos localizados. En esa movilidad incidieron de manera crucial los conflictos con otros grupos, ya que el Chaco, especialmente los grandes sistemas fluviales,
fue una región de tránsito por la que se desplazaban importantes grupos humanos. La presencia de los invasores europeos incrementó esos conflictos al presionar a las poblaciones locales desde las fronteras, obligándolas a desplazarse total o parcialmente, como ocurrió, por ejemplo, con guaycurúes y matacos. Esa movilidad debe ser comprendida tanto en el marco de la interacción de los sujetos con el medio ambiente, como por las presiones sufridas en un espacio de suma conflictividad. Hay también vamos también a modificar la denominación de Mataco. Aparentemente esta denominación era una denominación también peyorativa, gente inferior. Generalmente se habla de wichí. Perfecto. Sí. No sabía, profe, no sabía eso. Muy interesante. La variedad de recursos disponibles utilizados por los pueblos chaqueños contrasta con la imagen de pobreza que transmiten los documentos de la época. Claro. Otra vez, ¿no? Insistimos con esto de que se los trataba como salvajes, como pobres, como sectores que eran errantes, ¿no? Que no tenían un camino, que no tenían una dirección. Porque esto legitima la dominación, ¿cierto? Lo que absolutamente. estamos viendo. Sí. Absolutamente, sí. En primer lugar, estos pueblos disponían de una amplia gama de especies de animales para cazar, como tigres, guanacos, vizcachas, liebres, conejos, ciervos, antas o tapires, monos, nutrias, avestruces, y más de un centenar de diferentes aves, de las que se aprovechaban además plumaje y huevos. En los ríos, arroyos y riachuelos de la región habitaban numerosas tortugas acuáticas y gran cantidad de peces, como palometas, tarariras, pacús, corvinas de agua dulce, bagres, pejerreyes, dorados, surubíes y sábalos. Miren qué riqueza que tenía la naturaleza, ¿no? Y la cantidad de recursos de que disponían estos pueblos originarios para poder hacerse de su propia economía, ¿no? Organizarla y ponerla a punto para poder subsistir. Recolectaban gran variedad de especies vegetales comestibles y de uso medicinal. Se destacaban las maderas duras, palo santo, cedro, chañar, nogal, quebracho y lapacho, y las que tenían propiedades tintorias, como el añil o índigo y la cochinilla, que eran muy valoradas. Desde comienzos del siglo XVIII, la presión de la población hispano-criolla se había hecho sentir. La situación no cambió demasiado hasta comienzos del siglo siguiente, con el inicio del proceso revolucionario. Se ocuparon algunas tierras y se establecieron haciendas. Se organizaron poco efectivas expediciones punitivas y se fundaron fuertes. Se alentó el establecimiento de misiones y la política de reducciones. Se realizaron viajes de exploración y se celebraron pactos con algunos caciques. Hasta mediados del siglo XIX, la frontera andina del Chaco parece haber presentado una superioridad militar de los grupos indígenas, que, ante la debilidad de los gobiernos republicanos, recuperaron tierras perdidas durante la última etapa del periodo colonial y derivaron hacia el interior del Chaco recursos de la sociedad criolla, como ganado, por ejemplo. La penetración y ocupación del Chaco tuvo estrecha vinculación con la consolidación del Estado Nacional Argentino. El fin de la Guerra del Paraguay, o mejor dicho, el genocidio del Paraguay, al terminar la década de 1860, abrió camino a una serie de disputas diplomáticas en torno a la soberanía sobre el territorio, que fueron fijando las partes correspondientes a cada estado: Argentina, Paraguay y Brasil. En 1870, el coronel Napoleón Uriburu dirigió una expedición desde Salta para atravesar el Chaco, hasta llegar a las costas del Paraná. En 1872 se creó el territorio del Chaco. A partir de asentamientos militares anteriores, se fundaron los primeros poblados, como Resistencia y Formosa. La campaña planeada y comandada en 1884 por el general Victorica marcó el comienzo de la ocupación efectiva del territorio chaqueño, aunque no pudo terminar con las resistencias de los distintos pueblos indígenas. La ocupación del territorio y el control de sus pobladores originarios fueron muy lentos, y nuevas expediciones de carácter militar debieron penetrar en el territorio entre 1885 y 1910. Aunque muchas comunidades fueron sometidas, los indígenas encontraron en las profundidades del bosque chaqueño su mejor arma para resistir. La última expedición destinada a hacer un efectivo control sobre la frontera del Pilcomayo fue dirigida en 1911 por el coronel Rostagno. Con ella se puso fin finalmente a la ocupación de la región. La integración de las comunidades originarias del Chaco tuvo sus propias características que parecen corresponder a los intereses y expectativas que despertaban esas tierras en las élites locales y en los capitales internacionales. En el oeste,
el Chaco había sido considerado desde la época colonial como un reservorio de mano de obra de los valles altoandinos y como espacio para la expansión de algunas haciendas dedicadas a la ganadería extensiva y principalmente al cultivo de la caña de azúcar. En Oriente, a diferencia de Occidente, la penetración criolla había sido escasa e informal y se había reducido a establecer algunos obrajes madereros y emprendimientos ganaderos. Se expandieron rápidamente la explotación forestal y la cría de ganado criollo, y poco después se introdujo el cultivo de algodón, que impulsó un rápido crecimiento a partir de 1920. Muy importante, el cultivo de algodón va a ser un recurso que se va a desarrollar mucho en la zona y que va a aportar mucho a la economía de toda esa región. Desde entonces y por varias décadas, el algodón fue el sostén de la economía chaqueña. Las políticas implementadas no buscaron exterminar la población indígena, sino privarla de sus recursos de subsistencia. Se buscaba así obligar a las comunidades a someterse, a vivir en reducciones, donde era más fácil controlarlas y vigilarlas, y fundamentalmente a trabajar como asalariados en ingenios, obrajes y plantaciones. Se los sometía a condiciones extremas de explotación. Ensayaron distintas formas de resistencia. Algunos llegaron a protagonizar verdaderos levantamientos, como lo que se denomina masacre en Apalpí, en 1924, que es reprimida violentamente. Otros se adaptaron y negociaron cuando pudieron. Se encuentra pendiente aún en la Argentina un debate profundo sobre el lugar y el papel de los pueblos originarios. De todos modos, se echaron por tierra uno de los mitos fundacionales de la nación, el de una Argentina europea y blanca, y el de un país sin indios. Y también, para hacer un comentario sobre la actualidad, sobre lo que usted comentaba, profe, sobre este pasaje entre el pasado y el presente, encontré una nota del medio de comunicación llamado Redacción, que es de principios del año pasado, antes de la pandemia, donde habla que en el Chaco salteño casi 10 chicos murieron por deshidratación y desnutrición. Hay comunidades del Chaco salteño que caminan hasta 6 horas para encontrar agua, por ejemplo. No hay red de agua potable, hay una economía diezmada y hay un alejamiento, por ejemplo, del poder político con respecto a estas comunidades. Esto para hacer un repaso muy rápido por lo que es el presente, ¿no? Sí, y ustedes tienen allí un trabajo para leer que es un trabajo que hicimos con una compañera en la maestría, que es Etnicidad y Territorios en Redefinición, sobre los Cuom, ¿no es cierto?, que también están sufriendo esta comunidad primavera, ¿no es cierto?, también una serie de dificultades de este mismo tipo. Esto es muy importante que lo analicemos, porque realmente esto va a cambiar la forma en que ustedes van a encarar estos contenidos adentro del aula, ¿no es cierto? Esto es un cambio de paradigma, de mirada, de forma de abordar esta historia de los pueblos originarios, ¿no es cierto? Bueno, Lautaro, ¿hay algo más que vas a aportar? ¿Ya terminaste, Javier? No sé, perdón. Sí, yo terminé, ¿Sí? muchas gracias. Bueno, Bueno, entonces sí, no, sí, yo. excelente, Javier, excelente. te Gracias, felicito. profe. La verdad te felicito. Sí, Lautaro, te escuchamos, dale. Bueno, voy a proceder a hacer una breve descripción de lo que eran los grupos que habitaban en esta área cultural, que es la del Chaco, Bueno, ¿cómo no? ¿no? ¿Vas a En primer lugar tenemos... ¿Querés ¿Cómo? compartir o así nomás? Así. No preparé nada para Bueno, compartir. dale, no importa, está bien. Bueno, en primer lugar tendríamos a los guaycurúes, ¿no? Que es una denominación que agrupa a los tobas, los mocovíes, los zumbayaes, se pronuncia así, Sí. los payaguaes, los pilaga y los avipones, ahí está, sin ese, ¿no? Estos grupos principalmente cazaban pecaríes, venados, tapires y ñandúes, ¿no? También, bueno, como un poco dijo Javier ya, ¿no? Recolectaban frutos de algarrobo, chañar, mistol, molle, diversas raíces también. Además, los mocovíes tenían una especial predilección por la miel y por las langostas. Para cazar, ¿no? Estos grupos usaban técnicas como la quema de praderas o los señuelos, ¿no? Y para pescar usaban arcos y redes tijera. Su principal modo de organización social
era en forma de banda, ¿no? Que era dirigida por un cacique, el cual a su vez estaba controlado por un consejo de ancianos. Más concretamente, ¿no? O sea, adentro del grupo de los mocovíes eran conocidos como frentones, porque tenían la costumbre de raparse la cabeza hasta la mitad. Bueno, el segundo grupo que habita este área son los mataco-mataguayos, formado por los mataguayos y por los wichis. Bueno, como usted dijo, profe, vulgarmente conocidos como matacos, Sí. ¿no? Que eran cazadores, recolectores y pescadores, que también, como dije, los mocovíes tenían una especial, también recolectaban miel. Cada comunidad tenía su propio territorio de caza, ¿no? Que era de propiedad colectiva. Y tejían bolsas tejían bolsas para recolectar con fibras de caguaratá. Sus comunidades estaban organizadas por un grupo no muy grande de familias, dirigidas también por un cacique, pero de relativa autoridad. No era un jefe, ¿no? Así. Acá también, ¿no? Aparece la figura del chamán, que hace de puente entre la comunidad y lo sobrenatural. Además de cuidar los mitos que explican la cosmovisión de la tribu y de curar enfermedades. Que esto es un poco lo que usted dijo, ¿no? Que nos comentó de cuando estuvo en San Luis, que el chamán, ¿no? Es como que guarda los secretos, los remedios de la tribu, ¿no? Para acceder a este cargo, o sea, acceder a este cargo por transmisión hereditaria, revelación o aprendizaje, ¿no? Ahora, los chiriguanos, ¿no? El tercer grupo que habita en el Chaco, ¿no? Que abarca las tribus arawak y los aba guaraní, que bueno, acá en Argentina se autodenominaron chané. Sí. Eran agricultores sedentarios, ¿no? Que cultivaban mandioca, zapallo, batata y maíz. Para sembrar tenían una técnica especial, ¿no? Que, de agricultura intensiva, que consistía en que en un territorio talaban todos los árboles, sacaban toda la maleza y lo prendían fuego, ¿no? Y luego una vez ahí, ¿no? Es que ahí sembraban recién sobre él, después de hacer este proceso. Todo lo recolectado era depositado en graneros que se construían sobre pilotes, ¿no? Y solo como forma secundaria de subsistencia pescaban y cazaban. Tenían viviendas que llegaban a albergar hasta 100 individuos, ¿no? Y que por lo general eran construidas cerca de los ríos, ¿no? En estas sociedades, a diferencia de los mataco-mataguayos, el jefe sí tenía un poder más importante, un poder incuestionable, y su cargo era transmitido hereditariamente. No, también había lugartenientes, hechiceros buenos y capitanes de guerra, que en tiempos de guerra pasaban a depender de un cacique de grado superior, ¿no? El que era un cacique regional, el cual a su vez era un cacique de la aldea más importante, el cual se lo llamaba Tubicha Rubica. Según su cosmovisión, existían espíritus que eran dueños de las cosas, de los animales, de las plantas, por lo que el espacio en el que ellos vivían tenía un carácter sagrado, ¿no? El chamán, ¿no? Que era un rol importante entre los guaraníes, los chanes, ¿no? Podía invocar a los buenos espíritus y era un curador por excelencia. Ellos, al igual que los incas, tenían, bueno, no exactamente igual, pero semejante, tenían una visión dualista también, ¿no? Ellos siempre buscaban el equilibrio entre el bien y el mal, ¿no? O sea, respetaban a ambos y bueno, le rendían culto a ambos, ¿no? Buscaban el equilibrio entre el caos y el cosmos. Era muy importante para ellos eso. También practicaban la antropofagia para algunos rituales, o sea, comer hombres, para algunos rituales, ¿no? Que lo realizaban con los prisioneros de guerra, porque haciendo eso, comiéndoselos, creían que como que tomaban la potencia de ellos, sus cualidades, ¿no? Iban desde seminómades, ¿no? Hasta vivir en aldeas sedentarias que llegaban a tener una muy alta densidad demográfica. Bueno, se sabe muy poco de ellos. No, disculpe. Se cree que ingresaron al Chaco, al área del Chaco,
emigrando desde el norte, ¿no? En búsqueda de la tierra sin mal, que es una especie de tierra utópica, si se quiere, ¿no? En la que ellos creían que eran inmortales, ¿no? Nadie moría. Los frutos, el maíz, ¿no? Crecía solo, y las flechas cazaban sola a los animales. Pero no es como el más allá o algo así, sino que era una tierra, pero que se encontraba en nuestro plano, ¿no? O sea, que se podía llegar físicamente a esa tierra, caminando, vivo, Claro, muy sin bien. morir. Muy bien explicado, muy bien. Y bueno, y los guaraníes, ¿no? Desde el norte, buscando esa tierra, es que se van diseminando por toda América. Ujú. Y van llegando a los territorios que van a tener cuando los europeos los conozcan. Bien. Vamos con, bueno, el último grupo, los Lule Vilela, que en realidad, si bien son originarios del Chaco, se van a expandir por todo el noroeste, ¿no? Que bueno, como el nombre indica, eran una unidad lingüística formada por los Lule y los Vilela. Eran conocidos porque eran guerreros muy feroces, ¿no? Iban al combate pintados como jaguares, o sea, con las manchas del jaguar. Tenían diferentes modos de subsistencia. A ver, estaban expandidos por un gran área geográfica, como dije, ¿no? Todo el noroeste. Entonces, bueno, su medio de subsistencia iría cambiando según el lugar en el que vivieran. Podía ir desde la caza hasta la agricultura, hasta la recolección, ¿no? Por ejemplo, las zonas montañosas eran agricultores sedentarios, mientras que en las llanuras eran nómades. Al igual que los chanes solían practicar el canibalismo, la antropofagia, ¿no? Sus hechiceros usaban alucinógenos para entrar en trance y así poder comunicarse con los dioses, para pedirle lluvia, por ejemplo, ¿no? Esto es importante, porque junto a los Lule Vilela, junto con los chiringuanos, o sea, como eran muy buenos guerreros, ¿no? A ver, mis compañeros del noroeste lo dijeron en su momento, que toda la zona del noroeste fue como ocupada por los incas. Claro. Pero no se pudieron expandir más allá de eso porque los Lulevilela y los chiriguanos eran muy buenos guerreros. Exacto. Entonces es como que hicieron de tapón y los incas no podían ir más allá de eso. Muy bien. La tenían complicada. Y por eso es que los incas llegaron hasta ahí nomás, por estos dos pueblos. Bueno, a ver, de todos estos pueblos que yo nombré, la mayoría aún siguen en la actualidad. Claro. Hay personas que aún se identifican con ellos, ¿no? Que reivindican una pertenencia cultural a estos, Claro. pero otros no. Otros no, ya, si se quiere, se perdieron, no se perdieron, no, quedaron en el tiempo. Claro. De estos grupos, ¿no? O sea, que no llegaron, si se quiere, están, bueno, dentro de los guaycurúes están los avipones, los zumbayaes y los payaguaes. Y además están los mataguayos, que ya hoy no existen, ¿no? O sea, que no hay gente que se reivindique con ellos, si se quiere, ¿no? Sí. Perdón, si se corta nos volvemos a conectar un momento, chicos, ¿eh? Sí, muy bien, Y eso, muy bien, Lautaro. Y eso sería. Es excelente cómo han trabajado esta área, chicos. Muy bien, muy bien. Sí. Gracias. Muy bien. Bueno, ¿algo más? ¿Van a concluir algo más? Si no... No, por nuestro grupo ya está. Y bueno, somos nosotros dos nomás, así que... Bueno, muy bien. Vamos a dejar de grabar. Entonces, antes de dejar de grabar, quiero felicitarlos verdaderamente a todos los que han expuesto de manera impecable, con todas las dificultades que se nos plantea en esta situación. Así que esto quiero dejarlo explicitado.